Buenos días otra vez. Decía que comparecemos el portavoz del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz, y el portavoz del Gobierno, porque aún oficialmente no habíamos hecho una valoración de las enmiendas recibidas por parte de los grupos que no son más importantes, PSOE y CHA, y también sobre el proceso de negociaciones de enmiendas y futuro inmediato del presupuesto de la ciudad. ¿Quieres empezar, Pablo? Sí. Bueno, pues un poco por plantear... ¿Seguimos sin oír? Bueno, pues hablo del proceso primero. Sí, vale. ¿Empiezo de nuevo? ¿Queréis el rollo otra vez? Bueno, decía eso, y antes de que Pablo os cuente, sí, que nos gustaría mucho recordar que el proceso de negociación empezó el día 22 de noviembre. Esto es muy importante, ya sé que para muchos no, pero para nosotras sí es muy importante. El 22 de noviembre, cuando hicimos público el borrador, y el 19 de diciembre, cuando presentamos oficialmente, aprobado en Gobierno, el proyecto de presupuestos del Gobierno para la ciudad. ¿Por qué es tan importante? Porque en ese proyecto de presupuestos presentado el día 19 ya había muchas ideas de PSOE y de CHA incorporadas al proyecto del presupuesto, con lo cual, en principio también, y por vez primera seguramente, no era solo el proyecto de presupuestos del Gobierno, sino el proyecto de presupuesto del Gobierno compartido en buena medida con los grupos del PSOE y de CHA. Eso, en principio, debería facilitar mucho la negociación. También es verdad que hubo un acuerdo verbal por el cual, antes de que las enmiendas de ambos grupos fueran presentadas, se supone que los tres las íbamos a ver trabajar conjuntamente. Concha fue así, siempre es muy fácil Concha en ese sentido, las vimos y las enmiendas, la mayoría, las más importantes enmiendas que CHA presentó, ya las conocíamos directamente por CHA, incluso las habíamos trabajado en cuanto a la cuantía, el sentido, el origen y el destino de la enmienda. No así con el PSOE, que no fue posible. De hecho, el viernes yo dijo aquí que muchas de las enmiendas del PSOE es que no las conocía, no sabía que habían enmendado. Algunas nos sorprendieron y mucho. Por eso decimos que el proceso de negociación comenzó el 22 de noviembre y que culminará cuando los órganos de Zaragoza en Común, que es la Asamblea, decida lo que tenemos que hacer. Sí, en esta parte, ¿no? Y uniendo a lo que planteaba Fernando, el proyecto de presupuestos ya incluía 4.180.000 euros de las enmiendas, de las propuestas de PSOE y de CHA, que ya están incluidas en el proyecto de presupuestos, y hasta 8,5 millones en todos los plurianuales que se planteaban. Con lo cual, entendíamos que el primer paso para un pacto de izquierdas en el ayuntamiento para obtener el presupuesto estaba dado. Y lo digo porque eso es el inicio y eso es lo que tiene que ser el final. Un pacto de los grupos de izquierdas en el que todos se vean reflejados para que tengamos un presupuesto para la ciudad. Ese tiene que ser la condición indispensable, que haya un pacto en el que todo el mundo se vea reflejado. Que para ello hemos analizado todas las enmiendas desde el punto de vista de aquellas que sean mejores para la ciudad, de aquellas que sean constructivas y aquellas que entendamos que lo que nos dan es un acuerdo público para que podamos reforzar algunas de las líneas que ya planteaba el presupuesto, que eran la inversión hacia los barrios, la inversión hacia toda la ciudad y un poco la reactivación económica con un marcado carácter social. Y todo eso debería ir en línea. Partiendo de ese preacuerdo, y incluimos de una lealtad en los acuerdos, y los acuerdos leales son no solo en la definición del presupuesto, sino también en la ejecución de las partidas en el presupuesto. ¿Qué queremos decir? Que el pacto, tal cual como lo evaluamos políticamente, tiene que ver con pactar un presupuesto, pero también hacerlo ejecutable, que sea técnicamente ejecutable y que haya compromiso en su ejecución. Por ejemplo, no podemos admitir cosas como pontoneros, ¿no? En el que en el presupuesto del año 2016 hubo un acuerdo, estaba recogida la partida y sin embargo no ha habido los apoyos suficientes para llevarlo adelante. El acuerdo tiene que ser global, con el presupuesto y con la ejecución de esas partidas. Por tanto, no puede haber partidas que desdibujen las opciones políticas de los tres grupos que lo tienen que apoyar, y en eso también está el Grupo de Zaragoza en Común. Es decir, los tres grupos tienen que verse reflejados en sus proyectos, con lo cual no puede haber partidas que las dejen sin contenido ninguno de los proyectos fundamentales de cada uno de los grupos. Tienen que ser ejecutables y, por tanto, tienen que ser pragmáticas y tienen que ser realistas. Desde ese punto de vista, hay algunas enmiendas que no hemos entendido de la mayoría de los grupos. Es verdad que en esto tenemos que hacer una diferencia.
Concha, también en alguna medida, pero la mayoría de las enmiendas creemos que respetan eso de no hacer inviables algunos de los proyectos que plantea Zaragoza en Común, la mayoría de ellas, quizás una cuestión más de ajustes y de cuantía definitiva. También hay que recordar que el Grupo de Zaragoza en Común son 9 de los 17 concejales progresistas. 9 de los 17, y por tanto tiene que pesar 9 sobre 17. Sobre 17 en el resultado final. Y cada uno tiene que pesar lo que es y lo que significa. Por eso digo que con Xunta ha habido algunas partidas que entendemos que todas son reconducibles, quizás algunas en esa parte de realismo y compartiendo muchísimo el fondo y todo lo que se nos quiere venir a plantear, hay alguna cosa que tenemos que afinar quizá más técnicamente. Cuando digo que tienen que ser realistas es, por ejemplo, meter 1 millón de euros ahora mismo para el edificio de Aberli, cuando tenemos algún informe ya técnico que nos dice que ese edificio, digamos la parte protegida, no estará en disposición y en manos del ayuntamiento hasta no este año, sino mediados del que viene, pues hace difícil que podamos hacer una inversión en estos momentos. Difícil porque el plan especial no se ha aprobado, porque falta la reparcelación, seguramente alguna modificación puntual de plan, y al final de todo ese proceso vendrá la inscripción del equipamiento y, por tanto, el que lo podamos ejecutar. Eso no quiere decir que no podamos perfectísimamente ir pensando en un plan director, ir pensando en los usos, elaborar los documentos, llegar a los acuerdos que sean necesarios. ¿Ves? Cuando decimos que sean realistas, es eso lo que intentamos plantear. También nos ha sorprendido sobremanera la dotación tan importante que se plantea para Tenor-Fleta. Para Tenor-Fleta, sobre todo, porque bien sabe el Partido Socialista que desde el año 2011 hay una pretensión del propio Adif, que es el que nos tiene que autorizar para asfaltar el cajón, y no solo el cajón, porque probablemente no daría la sección, sino todo lo demás, para poder autorizar lo que no está, porque Adif está planteando algunos requerimientos, por lo cual hoy se hace inviable. ¿Que trabajaremos en que eso sea viable? Tiene nuestro compromiso, pero que hoy es difícil de plantear. También porque el proyecto se planteaba sobre 11 millones, la primera fase era sobre 7, y por tanto es difícil de plantear nuestros momentos. Pero digo, cuando decimos que trabajamos sobre las realistas, estoy poniendo esos ejemplos. Pero no solo importa hacia dónde van, sino de dónde vienen. Es decir, cuál es el origen de esas partidas. Y en eso yo creo que aquellas que serían enmiendas no compatibles con el proyecto que plantea el Gobierno de esa nueva reformulación, ese ir a los barrios a reequiparlos, serían algunas, por lo menos en esas cuantías, las que hablan de la eliminación del proyecto bici más allá de lo que pudiera ser sostenible, es decir, estamos dispuestos a rebajar una parte, pero no en hacerlo inviable. Ya hay algunas de las partidas que en este caso plantea el Partido Socialista de hacer inviable el proyecto bici. No estamos dispuestos a renunciar a este proyecto. El proyecto Pignatelli es otro de los grandes emblemas por lo que tiene de construcción pedagógica y por lo que tiene de crear un nuevo parque para unos barrios. Podemos retrasar, hacer un poco más pequeña alguna partida, pero no vamos a admitir propuestas que dejen a cero todas esas partidas. Porque dejar a cero esas u otras más pequeñas que se han planteado quiere decir no poder mover un solo papel este año con respecto a esos proyectos. Y claro, no querríamos caer en que se nos bloquee con una mano para luego acusarnos de tener paralizada la ciudad. No puede ser eso, ¿verdad? Si no podemos hacer un papel, no pueden luego acusarnos de paralizar la ciudad. Y como eso creemos que no puede ser un pacto de izquierdas, pues no puede tenerlo. Se ha dejado sin contenido un proyecto como la Oficina de Usos Temporales, como proyectos tan básicos como Casa Jiménez, es decir, darle accesibilidad a un edificio municipal como Casa Jiménez se deja también a cero. O proyectos que van más en la línea ideológica, como la inspección de las contratas, ¿no? Que es otra de las cuestiones que se plantea a cero, como las que tienen que ver con el proyecto de proximidad, las de planes de desarrollo local, la infraestructura verde o lo que tiene que ver con la alimentación sostenible. Porque otro de los vectores que había lanzado Zaragoza en Común no solo era el reequipamiento de los barrios, sino también la apuesta por la sostenibilidad, potentísima. Que en el otro lado, justo en el otro lado ideológico, pero también de la sensatez, tenemos al Partido Popular, que está planteando la eliminación de cualquier partida que tenga que ver con la sostenibilidad, con las bicicletas,
planteamientos un poco absurdos como introducir la palabra eléctrico en todo lo que le ha parecido, sea sensato o no sea sensato, ¿no? Porque ha puesto vehículo eléctrico en coches de policía. Oiga, y si tienen que ir por los montes y tienen que tener más... No pasa nada, tiene que ser todo eléctrico. Es decir, hay cosas que evidentemente no van a construir, pero eso va en clave, y es verdad que la valoración que hacemos de las enmiendas del Partido Popular es que han planteado una oposición central y frontal mediante una enmienda alternativa, o sea, mediante una oposición alternativa, y tiene una radical enfrentamiento a todo para intentar bloquear al ayuntamiento. Y con Ciudadanos en realidad lo que estamos es que no tenemos un mismo concepto de ciudad, y os pongo solo un ejemplo cuando plantean que todas las partidas del Plan Estratégico de Empleo, es decir, la alianza con el sector sindical y con los agentes económicos se quede a cero, quiere decir que estamos hablando de cosas diferentes. Por eso, con ellos dos tenemos difícil entendimiento, por lo cual, y a cabo, tenemos una necesidad de un acuerdo de izquierdas. ¿En qué se tiene que plasmar? Insisto, para mejorarlo en toda la ciudad. Nuestra intención es que pueda haber un acuerdo público, por lo menos lo intentaremos, antes de la comisión, es decir, que seamos capaces de llegar a un acuerdo con PSOE y Chunta Aragonesista sobre la cuantía, con transacciones sobre origen y destino, para que todos los proyectos sean rescatados, para que ningún proyecto de las tres formaciones se vea afectado gravemente, antes de la comisión, y que podamos pues, no ir a una comisión a tumba abierta sin saber y tener, digamos, un acuerdo preestablecido, y si puede ser público, mucho mejor. ¿Para qué? Y ahora ya es la parte que me toca como Zaragoza en Común también. Porque del resultado de lo que ocurre en la comisión es de donde sacará su posicionamiento Zaragoza en Común. Es decir, si hay un acuerdo, como el año pasado pasó, por ejemplo, en ordenanzas, entre Partido Popular y Partido Socialista, en muchas de las enmiendas que al final desvirtúan tanto el presupuesto, que al final es un presupuesto donde no nos reconozcamos, nosotros con ese resultado vamos a ir nosotros no tenemos militantes como tal, a los militantes y simpatizantes de Zaragoza en Común, que después de la comisión decidirán cuál es la posición que va a adoptar el gobierno de la ciudad con respecto al presupuesto. Después de la comisión va a ser convocada una consulta a todos nosotros llamamos a la Asamblea Ciudadana, que es un órgano grande, casi 4.000 personas, que estarán llamadas a que les demos el resultado de lo que ha ocurrido, de lo que ha ocurrido con las enmiendas, que les demos nuestra valoración, y será esa militancia y toda esa gente que está apuntada la que acabará decidiendo si Zaragoza en Común, su proyecto y el proyecto para la ciudad, lo ve reflejado en el resultado de esas enmiendas o no lo ve reflejado. Y en base a eso el Gobierno pues, actuará en consecuencia. Deciros que nosotros queremos llegar a un acuerdo de izquierdas, que ese acuerdo de izquierdas tiene que pasar por un cambio, y que no podemos llegar a admitir propuestas que o socaven el cambio o lo retarden de manera irremediable, porque el tema de los plazos es clave en este presupuesto. Eso es muy importante, esta última, bueno, todas las han, pero para continuar la frase en esa última parte, lo de los plazos es fundamental. ¿Por qué? El año pasado aprobamos el presupuesto un mes más tarde de lo que está previsto este año, y pudimos comenzar a ejecutarlo el día 1 de abril. Hace unas semanas os conté cómo había sido, pero lo sabéis mejor que yo. Otros años ha habido épocas en las que el presupuesto estaba sin aprobar en mayo. ¿Qué significa eso? Que da igual, porque en octubre tienes que empezar a dejar de ejecutar, porque todo proceso que no empiece cuanto antes no tiene tiempos legales jurídicos suficientes. Eso es muy importante. Hay otros proyectos sorprendentemente que yo quiero citar, enmendados por el PSOE, por ejemplo, pretenden eliminar por completo la partida dedicada a acogida de personas refugiadas. Sorprendentemente por el valor ideológico que eso conlleva, pero sobre todo porque hay una aprobación plenaria de unanimidad donde declaramos Zaragoza, los 5 grupos, como ciudad acogedora de personas refugiadas, y pretenden acabar con esa partida. O, por ejemplo, acabar con la partida para empezar a diseñar y ejecutar el primer espacio polideportivo que va a tener los Barrios del Sur en Valdespartera. La eliminan, por ejemplo, o el citado bici que ha dicho Pablo. Para mí eso es muy importante. Y otra cosa irrenunciable, por supuesto, a la hora de valorar cuantías, absolutamente irrenunciable, y hay 2 formas de hacer la previsión económica para los servicios públicos municipales. Unas bien y otras mal. Es decir,
o pones la partida mínima real necesaria para esa partida sin infradotación o no. Para CEC solo hay una, que es ponerla. Y de hecho, en el presupuesto que hemos presentado hay supradotaciones. En todos los servicios hay la cuantía mínima necesaria más un poco de dinero para seguir absorbiendo aquellos pufos del pasado y las infradotaciones de años anteriores. Eso es irrenunciable también. Después de eso, lo que ha dicho Pablo, en un presupuesto pactado donde lo esencial de Chunta, lo esencial de PSOE y lo esencial, por supuesto, del Gobierno de Zaragoza en Común se vea reflejado. Lo esencial. Y después de eso, cero problemas. No sé si nos dejamos algo al respecto. Bueno, sí, tengo aquí la lista, por si acaso, vamos, de las propuestas que antes de aprobar el proyecto que presentamos el día 19 como Gobierno, habíamos incluido tanto de CHA como de PSOE, sobre todo de PSOE, la mayoría. Lo digo por aquello de... Entonces, el debate ahora seguramente está en las cuantías y en que, como ha dicho Pablo Muñoz, los tres grupos nos veamos reflejados en un presupuesto progresista, justo y de cambio para esta ciudad antes del día 25, por eso de los plazos. ¿Preguntas? ¿Está en la cuantía y en la plantilla? No, en la cuantía. ¿Y en la plantilla? No, en la cuantía. El PSOE el otro día hablaba del tema del 010, como el día adelante, hoy el PP nos ha dicho que ya ha llegado la plantilla y que se han incluido esas 14 personas dentro de la plantilla. Así es, el debate, así es, el debate está en la cuantía. Uno, en la cuantía. Dos, en que los tres grupos veamos reflejados la esencia de las propuestas. Solo en eso. ¿Por qué? Porque es un asunto de presupuestos. Afirmamos, si queréis lo decimos a dos voces, los dos a la vez, o sea, a un trozo cada uno. No, pero pues acaso, yo qué sé, como alguien luego dice que si las divisiones y no sé qué. El 0,10 no va a ser nunca un impedimento para el acuerdo presupuestario. Hablamos del presupuesto que Zaragoza necesita y que sí o sí tiene que tener. El 0,10 no va a ser un impedimento para el presupuesto. ¿No, Pablo Muñoz? La plantilla no va a ser ningún problema. Buscaremos la fórmula para que los tres grupos se sientan reflejados. Y, a ver, que de aquí al 25 faltan muchos días, chicos, que es que la cosa del mundo no acaba hoy, ni empieza ayer tampoco. La plantilla y el 0,10 no van a ser ningún tipo de problema para el acuerdo presupuestario, ninguno. Ya verás cómo no, ya verás cómo no. Sí, claro, porque es previo, pero ya verás cómo no. Ya verás cómo no entorpece la negociación y no es ningún impedimento. Encontraremos la fórmula adecuada para que el 0,10 y la plantilla no sean... Pero es que esto lo dije ya la semana pasada, me parece. Lo dije por teléfono con algunos medios y lo dije aquí, pero bueno, que lo diga si queréis el portavoz del grupo, si es que no sé. La plantilla no va a ser ningún impedimento para el acuerdo presupuestario, porque lo que Zaragoza necesita es un buen y justo presupuesto para la mayoría desde la izquierda, antes del día 25, que es la comisión, y el pleno del día 30. No va a ser ningún impedimento. ¿El qué? Bueno, tenemos que trabajar en eso. A ver, que la cosa, insisto, no acaba hoy, que hoy es día 10 y cuánto, 17. La comisión es el 25 y el pleno el día 30. A ver, que este proyecto empezó el día 22, cuando el Gobierno transparenta su borrador y sigue en otro hito cuando el 19 de diciembre presenta un proyecto con todas estas enmiendas del PSOE y estas de CHA, las que nos pidieron, incluidas en ese proyecto. Y sigue ahora con esta negociación hasta el día 25. No habrá ningún problema con eso, no va a ser ningún impedimento. Que no lo va a ser. Esto no va a dar renuncias, esto va de inclusiones. Es que, claro, cuando hablamos de nuevas formas de hablar y de trabajar, también tiene que ver el lenguaje, que no va a dar renuncias, David, va de inclusiones. Esto va de que tanto PSOE como CHA como Zaragoza en Común entiendan que el presupuesto resultante de la negociación incluye lo esencial de los tres grupos y en él se vean reflejados. Yo creo que hay que intentar ver cuáles, si hubiera elementos contradictorios entre las formaciones políticas. Pero una vez despejado eso, es decir, puede ser que a Zaragoza en Común le interese más potenciar unas líneas, al PSOE otras y a Chunta otras, pero en principio no son cosas con las que no estemos de acuerdo, o como algunas que os he expresado, que pueden ser que pues desde el Gobierno dicen, bueno, son muy difíciles técnicamente, los vamos a intentar, es un tema de plazos. Pero cuando no hay colisión entre las propuestas, desde el punto de vista ideológico, lo que hay que hacer es que todo el mundo respete las suyas.
Es decir, si, salvo que el Partido Socialista o Chunta dijera que no quieren implantar el bici en toda la ciudad por motivos ideológicos, que no es el caso hasta donde nosotros lo hemos escuchado, lo lógico es que se reserve partidas suficientes para hacer viable el proyecto. Y afinaremos cuáles son, pero que se respeten. Si el Partido Socialista quiere plantear un apoyo a las viviendas sindicales y el Gobierno le parece bien, Ya está. pues lo lógico es que meta una partida de mantenimiento de grupos sindicales de 300.000 para este año y 700.000 para el que viene, que ya está en presupuesto, que fue algo que planteó el Partido Socialista, lo reconocimos, no hay choque ideológico, se plantea. Luego ya veremos cómo. Quiero decir, en realidad lo que no podemos permitir es que haya vetos, no, que sean que hagan imposible el desarrollo de proyectos que sean importantes para la ciudad. Porque si es un tema de dinero, nos pondremos de acuerdo en el dinero. Pero si es un tema de, quiero decir, cuando hay, os pongo un ejemplo. Si se enmienda una partida de 20.000 euros, o por ejemplo, reparación del espacio joven del Oliver, ahí hay una enmienda de 10.000 euros, es decir, dejan a cero la partida, que esa enmienda da la posibilidad de remodelar todo el túnel Oliver. No tiene sentido, no estamos hablando de esos 10.000 euros, estamos hablando de que no se haga compatible una remodelación de un espacio público. Entiendo que nadie se puede negar a que se remodele un espacio público. Entonces, ¿qué hay? ¿Bloqueo? Bloqueo no puede ser. O por bloqueo no lo vamos a admitir, si son de bloqueo. O el espacio deportivo de Valdespartera, el primer equipamiento deportivo para la los del asistencia, por ejemplo, teníamos una asistencia técnica para instalaciones deportivas de 100.000 euros para diseñar un proyecto en Barrios del Sur. 100.000 euros. Si no se está de acuerdo, se puede poner una partida mayor, peor, pero ponerlo a cero no estamos de acuerdo con eso. Por ejemplo, la Cartuja, pues queremos rehabilitar la Cartuja. Tenemos este año 61.000 euros, pero nos da acceso a poder rehabilitar todo el espacio de la Cartuja. Dejarlo a cero, no ponerle 30.000, no dejarlo 20.000, no ponerlo 3 años. Dejarlo a cero quiere decir no lo haces. No lo haces, yo creo que no es razonable. Todas esas partidas hablan de una posición más cualitativa que cuantitativa. ¿Que estamos dispuestos a hablar de alguno de ellos? Como todo en una negociación. Claro. ¿Que estamos dispuestos a que se nos bloqueen todos los proyectos? No. Fijaos que en el presupuesto... Y hemos señalado algunos, Sí. O sea, Pignatelli, Bici, pues evidentemente son los que son más importantes, comercio de proximidad... La renovación de los parques. De hecho, en el presupuesto, en el proyecto de presupuestos aprobado por el Gobierno el día 19 de diciembre, está, como ha dicho Pablo Muñoz, el mantenimiento de grupos sindicales, propuesta del PSOE, una adecuación diferente para la reforma de la Avenida de Navarra, el plan director para la Estación del Norte, más obras en barrios rurales, una partida específica de política juvenil en suelo para Zaragoza Vivienda, nuevas políticas de empleo o, por ejemplo, la asunción de políticas para cambiar a LEDs parte de la iluminación urbana. Todo eso, que es una lista inmensa, ya está en el proyecto. Por eso, como resumen, para acabar, que esto está siendo un poco rollo, es ningún proyecto esencial de ninguno de los 3 grupos se puede ver afectado. Eso posibilita el acuerdo. Ninguno. Porque luego, a ver, esto no va de contradicciones de las propuestas del PSOE con CEC, esto va de hacer compatibles las propuestas del PSOE, de Zaragoza en Común y de CHA defiende como Zaragoza en Común el proyecto bici. ¿Que el PSOE quiere dejar a cero para que no llevemos el bici a Torrero o a La Paz? No. Vamos a hablar de las cuantías para que tus proyectos, sus proyectos, nuestros proyectos sean compatibles. Esto significa que el Grupo Municipal hará lo que mandate la Asamblea Ciudadana de Zaragoza en Común, como siempre, antes de presentarse a las elecciones, durante la campaña electoral, para elegir el programa electoral, el año pasado en ordenanzas, el año pasado en presupuestos y este año en presupuestos y en ordenanzas. Esto no es un partido, iba a decir clásico, ni siquiera es un partido. Somos una plataforma con muchos partidos y con mucha gente sin partido. Y no hay 3 o 4 dirigentes que deciden. Aquí las votaciones esenciales son votaciones y se someten a la voluntad de la Asamblea Ciudadana. Y haremos lo que nos digan que hagamos. La pregunta concreta es, si Zaragoza en Común no se siente identificada con el resultado final del proceso, porque las enmiendas pactadas con la derecha o sin la derecha han desvirtuado la esencia y no se gusta, no nos gusta. Sin ningún tipo de pudor,
Pero vamos, lo que hay que hacer es hablar para que nos gustemos los tres, simplemente. Actuaremos en consecuencia con todos los métodos y con todas las posibilidades que nos ofrece y que nos dé el Gobierno. Eso incluye todo. Pero eso, es decir, las consecuencias de esa decisión, si eventualmente se produjera, las anunciaríamos en su momento o las diría el Gobierno en su momento. Lo que sí que decimos es que la posición que vaya a tomar el Gobierno con respecto a estos presupuestos, el Grupo de Zaragoza en Común, que es el Gobierno, la decidirá la militancia y los simpatizantes. Lo que vamos a plantear, eso lo dirán los portavoces de Zaragoza en Común, que anunciarán cómo va a ser esa consulta en una rueda de prensa próxima, y se dirá un poco las características de cómo va a ser esa consulta, porque la estamos diseñando, pero en realidad, en el fondo, lo que se va a hacer es valorar si el acuerdo definitivo está de acuerdo con los principios que Zaragoza en Común piensa que necesita para la ciudad. Pero vamos como siempre, ¿eh? Y bueno, y como debería ser democráticamente hablando en todos los sitios. Eso es el futurible, más futurible del mundo. Hoy es día hemos dicho 17, correcto, gracias. Y hemos dicho que la voluntad expresada oficialmente por todos es la del acuerdo. Bueno, a ver qué pasa el 25, chicos, que es que tenemos una semana larga para negociar y para hablar, y el diálogo lo puede casi todo. Vamos a ver. Consigamos entre los tres un presupuesto que mantenga la esencia de los tres grupos que lo van a apoyar, avalar, o que deberían poder avalarlo y apoyarlo. Ya está. Y si llueve, ya veremos qué paraguas sacamos. Primero hay sol. Hay que decir que ya partimos de un grado de acuerdo. Es decir, que hubo 4 millones de acuerdo en este borrador de presupuestos. El Gobierno tiene que aprobar, tiene que conseguir el mayor acuerdo posible con PSOE y con CHA, el mayor acuerdo posible, y someterá a evaluación ese acuerdo alcanzado. Y la militancia decidirá si es suficiente o no es suficiente. ¿Sí? Anda los titulares que puede haber de aquí al 25. Ya llegará la comisión, no te preocupes. ¿Alguna cosa más? ¿Ya está? Muchas gracias. Gracias.